Esto es Bien Cordobés Hub, un espacio con Gretel Bodenbender, para aquellos que no siguen fórmulas, para los que crean nuevas formas de liderar y que no necesitan ni títulos ni cargos para transformar su realidad. Bienvenido, mi queridísimo Juan, acá a un nuevo rincón de Bien Cordobés, donde la palabra más repetida va a ser creativos digitales. Nos escucharán hablar con Juan de lo que significa una EdTech y cómo ha llegado a millones de adolescentes y niños, no me quiero equivocar, pero más de 25.000 estudiantes en 7 países de Latinoamérica. Él nos va a contar más en detalles. A priori los invito a todos a seguirnos en YouTube, Spotify y en todas nuestras redes para que estos grandes emprendedores que están logrando grandes cosas sean conocidos para poder mejorar el mundo en el que vivimos. Bienvenido, Juan. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, gracias Greg, a todo el equipo y bueno, acá presentes. Espectacular. Bueno, nos cruzamos hace, no sé si 2, 3 o 4 meses en la experiencia Endeavor y te dije, tengo una propuesta para hacerte, porque sin duda la primera vez que me los crucé en un cowork, viéndolos trabajar y vi una cohesión fantástica. Y hace, estos 3 o 4 meses los crucé en Endeavor, pudiendo contar su propia experiencia con un crecimiento impecable. Así que, qué mejor que poder usar el ciclo de Bien Cordobés para que vos en persona nos cuentes qué hacen, a qué se dedican y cómo han crecido. Bueno, fantástico, Gretel. De hecho, me gusta mucho contar la experiencia de Creativos Digitales porque pues somos del interior, hemos remado mucho para llegar hasta acá. Bueno, comienzo presentándome. Soy Juan Águila, soy cordobés, bien cordobés. Del asado y el Fernet. Exacto, el asado, Fernet de la Mona, 46 años de edad, nacido en Nueva Córdoba, estudié en Córdoba y... ¿Qué estudiaste? Estudié Ingeniería en Telecomunicaciones. Ok, wow. Por un tiempo luego viví en Buenos Aires, hice vida corporativa durante aproximadamente 15 años, lo cual hoy valoro mucho por la experiencia que me dio a mí y al equipo, ¿no? Porque Totalmente. Los otros founders también tienen vida corporativa en el pasado. Y bueno, desde hace ya unos 8 años que nos iniciamos en el emprendimiento, en el hecho de trabajar en tecnología con niños, porque es algo que particularmente me apasionan, el entretenimiento, la creatividad y los niños. Okay. Entonces, uniendo esas 3 cosas, como el punto de intersección, es que dio lugar a este proyecto de Creativos Digitales. Ya hace 8 años aproximadamente que trabajamos y por supuesto que empezó como algo que ahora es totalmente distinto, ¿no? Como todo emprendimiento. Como suele acontecer en los emprendimientos. Sí, bueno, tuve el gusto de verte en experiencia de Endeavor. Somos parte de Endeavor. Agradecemos a Endeavor porque Endeavor nos hizo como la puerta y el canal para que podamos crecer. Y bueno, conseguir rondas de financiamiento y bueno, tener un crecimiento distinto, por así decirlo. Así que bueno, justamente estuvimos hace poco porque estuvimos pitchando en Endeavor y participamos de la experiencia de Endeavor convocando también a los colegios para fomentar el emprendedurismo. Bien, ¿qué hace Creativos Digitales? ¿Qué soluciona? Bueno, soluciona un problema fundamental que tienen los colegios de Latinoamérica. El 95% de los colegios de Latinoamérica no enseña programación ni robótica. Okay. Y obviamente que todos tendríamos que saber ya programación y robótica desde hace 20, 30 años. Claro. O sea, yo que soy tengo 46 años de edad, yo a los 5 o 6 años ya debería haber aprendido programación y robótica, como lo hacían los países desarrollados en aquel momento. Claro. Latinoamérica se quedó atrás, los gobiernos y los estados dicen que se tiene que enseñar programación y robótica, pero los colegios no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad les dicen qué es lo que hay que hacer, pero no les dan ni las capacitaciones, ni las herramientas, ni el seguimiento. Y eso es justamente lo que hacemos nosotros. Armamos una solución para que los colegios puedan enseñar programación y robótica desde la salita de 3 años de edad, del nivel inicial, hasta el último año del secundario. Entonces le damos una plataforma educativa a los colegios, le damos las capacitaciones para que puedan enseñar y un sistema de acompañamiento. O sea, resumido, enseñamos a colegios a que enseñen programación y robótica, que hoy también ya incluye inteligencia artificial. Uno de los pilares de la programación es el entendimiento de la inteligencia artificial, pero no usarla, sino entender la génesis, cómo está creada, para que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico, que es una de las habilidades más importantes que hay que tener, digamos.
Bien. O sea, ya estamos muy cerca de no entender Totalmente. qué es verdad, qué no. Entonces el pensamiento crítico es necesario ya. fundamental. Sí. ¿Qué papel juega el colegio? El papel que juega el colegio me queda clarísimo. Creo que son un brazo derecho, te diré. O sea, Sí. el brazo hábil para que el colegio no se sienta vacío en esta necesidad. ¿Y qué rol juega el docente que ya existe dentro de la currícula? El docente que da lengua. Bueno, nosotros armamos una solución para que los colegios se puedan adaptar y puedan tomar a la hora de programación como una hora curricular. Bien. Entonces, actualmente los colegios tienen una hora de tecnología o de formación para la vida del trabajo o de computación que le dicen, y esa hora es la hora que se evoluciona a programación, que en realidad es más general, es ciencias de la computación que incluye programación. Entonces nosotros también nuestra solución permite que cualquier docente se pueda transformar en un docente de programación. Esa es una parte muy buena porque también en Latinoamérica hay escasez de docentes en tecnología. Se han ido muchos al sector del software a programar, han dejado el colegio. Entonces nosotros hicimos una solución que sea tan fácil y tan simple de implementar que cualquier docente lo pueda hacer. Y es así, Grete, que tenemos docentes de geografía, de matemática, de historia, de biología que están enseñando programación usando nuestra solución. Claro, increíble. Tratamos de que no dependa tanto del conocimiento del docente o de la experiencia el hecho de que los alumnos puedan aprender. Aún así está pensado para que sea síncrono, claro, para que siempre sea un docente el que enseñe. Bien, o sea que esto técnicamente no es una plataforma que reemplace al docente, sino que funciona en complemento con este docente que ya está en el aula físicamente. Lo lleva a las nubes al docente, en realidad, porque lo que hace lo potencia. De hecho, ese docente que empieza con nosotros aprendiendo un poco de programación, está comprobado que a los 2 años no solamente sabe programación, sino que sabe de inteligencia artificial, sabe de nuevas herramientas, sabe de gamificación, es como que en general mejora todo su conocimiento tecnológico. Y ese docente contagia al resto. Entonces, desde el área de programación que empieza a enseñar programación, es después todo el colegio el que se contagia y es todo el colegio el que sube de nivel. Y entonces ya es común al segundo o tercer año que un colegio de barrio común que no enseñaba programación de una cuota de un colegio público o una cuota base, a los 2 años ya todos los docentes sepan qué es ChatGPT, lo usen, actualicen currículas, hagan correcciones, utilicen técnicas de gamificación, usen herramientas como Minecraft Education, que es una de las más potentes en el mundo para enseñar cualquier tipo de asignatura. O sea, ya les es común a ese tipo de docentes. Bien, decirle palabra Minecraft y digo, ¿cuántos papás han peleado, entre comillas, con que mi hijo deje de jugar a eso? Sí. Y hoy estarlo asociando a la educación y a formas en las que el niño puede aprender. Qué hermoso puente que han creado con herramientas sociales que podían ser enemigas de los niños y hoy están siendo un puente para el Totalmente. Hay muchas herramientas que si uno transforma y les cambia el punto de vista, claro, el eje, se pueden ser educativas. Lo bueno que tiene Minecraft Education es que es similar al videojuego, solo que es educativa y ya hizo el 50% del trabajo, que es tener la atención de los niños, claro, y el interés. Claro. Entonces, ya de por sí el 50% genera ese interés en los niños. Bien. Si eso a su vez lo usamos para educación, es potentísimo. Definime niños, las edades de los niños. Bueno, nosotros trabajamos con coles desde los 3 años de edad. A esa edad deben empezar a desarrollar habilidades de ciencias de la computación hasta el último año del secundario. Bien. Hago una aclaración. Entre los 3, 4, 5, 6, 7 se usa mucho proyecto desconectado para enseñar programación. O sea, donde desarrollan el pensamiento lógico, la creatividad, la comunicación, la colaboración, con actividades lúdicas con poca pantalla, básicamente, la justa y necesaria. Entonces, se puede programar. De hecho, nosotros en nuestro día a día estamos desarrollando algoritmos, claro, sin darnos cuenta. Cuando nos cepillamos los dientes es un algoritmo, porque hacemos ciertas funciones con el dentífrico, la pasta de dientes, nuestro mámano, en cierto orden para cumplir un objetivo. Eso es un algoritmo. Le enseñamos a los niños qué es un algoritmo, no necesariamente con una computadora, sino que, y la ventaja que tiene un niño que empieza a desarrollar el pensamiento lógico a los 3 años de edad, o el pensamiento computacional, es abismal, claro, ya cuando llegan a la adolescencia. Bueno, el famoso que cuando aprendes inglés de niño, claro, es mucho más fácil de adulto, bueno, es porque es parte de ese desarrollo del pensamiento crítico. Tal cual. Yo hago siempre la analogía de que es como que nos enseñan un idioma
o alemán, Sí, a los sí, 3 sí, años sí, de edad sí, o a sí. los 15. De hecho, está comprobado también que conviene mucho más y hay mucha, digamos, cuanto más se demore uno en enseñar tecnología, más aversión hay Claro. a hacerlo, digamos. Los jóvenes tienden a ver a la tecnología como algo difícil, aburrido, complicado, Claro. y es todo lo contrario. Claro. Desarrollar un videojuego es todo lo contrario a eso. Claro, Y claro. eso es tecnología, eso es software también, ¿no? Entonces, bueno, cuanto antes lleguemos a esos niños con ciencias de la computación y con Claro. tecnología, más vamos a romper esas barreras. Y imagínate lo que hubiera pasado, Gretel, si hubiéramos empezado esto 30 años atrás, Claro. la potencia en software que seríamos hoy en día, ¿no? Claro, Con sin la duda. demanda que hay laboral insatisfecha, que Ujú. hubo durante mucho tiempo y que va a haber, si Argentina ya es muy buena en software, es muy buena en inteligencia artificial, es muy buena en Web3, lo que hubiera sido, lo que hubiéramos sido si Ni hubiéramos hablar. empezado con esto 30 años atrás, 40 años atrás. Pero bueno, estamos a tiempo. En eso Bueno, estamos trabajando. ahí me encanta que hables de lo que podríamos haber hecho en el pasado. Me encanta que nombres lo que ya estamos resolviendo o tratando en el presente. Y te traigo una pregunta sobre el futuro. ¿Qué otro challenge, qué otro desafío tiene el sistema educativo como tal de empezar a mirar para que, no te digo que estemos a la vanguardia, pero sí que estemos acoplados a las potencialidades o a las oportunidades de crecimiento que tienen nuestros niños? Bueno, Y te lo pregunta Sí, una persona sí, que sí. tiene un hijo en la panza. Digo, Qué ¿cuáles interés. son las cosas? bueno, a mí me preocupa, digamos, y me ocupa también mucho el tema de la inteligencia socioemocional, que de hecho es un complemento de la tecnología. O sea, yo diría que no deberíamos enseñar ciencias de la computación o tecnología o programación, sino también enseñamos educación socioemocional, que es como la contraparte. Ujú. Sobre todo en el mundo de hoy que estamos tan conectados y es tan, digamos, volátil todo y tan efímero. Ujú. ¿Qué está pasando? Los niños no están desarrollando tanto sus habilidades emocionales, por tanto estímulo que hay, por Claro. tanto poco falta de tiempo de aburrimiento. El aburrimiento es bueno para desarrollar la creatividad. No hay tiempos muertos. Fíjate que hoy en día es todo on demand y Claro. yo que soy papá tengo mi hijo y mi hijo cuando quiere ve la serie que quiere, en el momento que quiere Claro. y todos los capítulos que quiera. No es como nosotros que teníamos que esperar, Claro. que nos aburríamos tirados mirando la nada misma. Sí, sí, o en 45 minutos de un capítulo de algo que en realidad creíamos que era una hora de tele, pero más la propaganda eran 45 Sí, eran y tenías 15. que esperar al día siguiente para ver la franchella de nuevo, digamos. Tal cual, No sé, era así, tal cual. Totalmente. Entonces, el hecho de que falten todos esos tiempos fundamentales, digamos, hace que, bueno, hay toda una cuestión científica, ¿no? Pero que se desarrolle menos la corteza prefrontal Claro. y que eso tiene mucho que ver con la regulación de emociones también. No soy neurocientífico, pero hasta ahí sé. Y bueno, digamos que la inteligencia socioemocional es una de las que se va perdiendo en todo esto. Entonces hay que contrarrestarlo. Y para contrarrestarlo, esto tiene que ser una materia también obligatoria en los colegios. Bien. Y de hecho, ya por ejemplo en Colombia hay una ley nacional que es uno de los primeros países del mundo en donde todos los colegios tienen que enseñar educación socioemocional. En Argentina, algunas provincias lo lograron ya. Creo que son 3 provincias en este momento las que en donde digamos el Ministerio de Educación, la Secretaría dijo se tiene que enseñar, y Córdoba está empujando para que sea también ley, pero está muy vinculado también a la tecnología. Entonces nosotros en Creativos Digitales ya incluimos cápsulas de educación socioemocional anticipando que esto va a suceder. Entonces le damos contenido a los docentes para que enseñen ciencia de la computación o programación y también de inteligencia socioemocional, para que tengan como las dos partes. Espectacular. ¿Cuándo? Te voy a hacer la pregunta en primera persona, pero a lo mejor en realidad no me la contesta Juan en primera persona, sino que me contesta el CEO de Creativos Digitales, hablando de su empresa. ¿Cuándo sentiste o cuándo sintieron que estaban haciendo algo grande? Bueno, a ver, cuando vimos, nosotros empezamos con un modelo B2C. Ok. Hace, digamos, unos 6 años. Trabajábamos directo, nosotros aportábamos docentes
que le daban clases de programación directo a los alumnos de cualquier lugar del mundo. Vimos que ese modelo tenía un límite, un límite de escala, porque la escala era el límite era la cantidad de docentes que podíamos aportar nosotros. Claro. Y en niños es muy difícil que las clases sean asíncronas. Claro. Necesitan un docente que los esté empujando, alentando, motivando. Cuando probamos el sistema o la solución en colegios, que primero fue un colegio en el 2021, después fueron 3, después fueron 50, hoy son 300. Creo que hoy hace poco estamos cayendo en la cuenta de que realmente estamos solucionando un problema real en la sociedad y que genera mucho valor. Entonces, diría que ahora vemos cómo esto puede llegar al mundo. De hecho, estamos viendo otros continentes emergentes, países emergentes o continentes emergentes o regiones que están creciendo mucho, como India, pero tienen todavía necesidades insatisfechas en educación. Entonces es un país donde tranquilamente puede ser fit la solución de creativos digitales. Claro. O sea, no solamente Latinoamérica. Cuanto más emergente, cuanto más, digamos, sea la necesidad o cuanto menos se enseñe ciencia de la computación, más es fit nuestra solución, digamos. Bien. Entonces hay muchos lugares del mundo donde calza lo nuestro. De hecho, ya estamos trabajando con consultoras para ver en dónde se marcamos. Puede ser en India, puede ser en Filipinas, algunos lugares de Asia, África. Es mucho lo que podemos abarcar, sí. Y tenemos feedback muy positivo de los colegios. Están realmente muy contentos. Los índices, los famosos NPS, NPS, exacto, nos dan muy alto. Realmente logramos que los docentes se transformen en aliados nuestros. Y no ven a esto como una carga, claro, sino lo ven como una oportunidad de crecimiento también. Para ellos mismos, porque con esto que contaste de que haya para ellos una educación que de acá a 24 meses, la gamificación para ellos no sea un temor. Exacto. La tecnología no sea el enemigo. Sí. La inteligencia artificial no sea un cuco. Tal cual. Lo necesitan, hoy en día es un valor para la vida propia, entender inteligencia artificial, entender tecnología. No hay nada que nos rodee que no esté intervenido por la tecnología digital. Nada. De hecho, yo me compré ahora un robot en casa que limpia, por ejemplo. Ya es re común eso. Claro. Y bueno, y habrá otros pronto que nos laven los platos y otros. Sí. Entonces, todo va a estar rodeado por tecnología. La tenemos que entender. Claro. Sí o sí la tenemos que entender. Y nosotros no trabajamos para que los niños y niñas sean programadores en el futuro. Bien. De hecho, muy poquitos van a ser programadores. Claro. Se estima que el 15% van a ser programadores de los adolescentes que hoy están en colegios. Pero el 85% restante van a ser médicos, abogados, contadores, psicólogos, docentes, artistas, deportistas, que van a necesitar entender el mundo de la tecnología. Claro. No sé si te diste cuenta, pero los jugadores de fútbol cuando festejan un gol se sacan la camiseta y tienen un chip en la espalda que les traquea todo. Claro. Los jugadores de rugby tienen un protector bucal que mide el impacto de cada golpe o de cada scrum, mide potencia, rendimiento, cómo duermen. Los abogados se ayudan con inteligencia artificial para hacer más ágil el trabajo. Los arquitectos también. Hoy podés cotizar una obra 10 veces más rápido que lo hacías hace 10 meses. Todos vamos a necesitar usar y entender la tecnología, aunque no programemos. Exacto. Santiago Bilinsky hace menos de 3 semanas sacó un episodio donde una de las cosas que cuenta es: quizás hoy mucha gente todavía no necesite como tal la inteligencia artificial. Sí. No obstante, si de acá a 2 años y medio una persona no comprendió el uso y el servicio con el que puede apalancarse en la inteligencia artificial, esa persona va a ser una analfabeta, sí, en términos de inteligencia artificial. Entonces, es como distinguir esto de los momentos. Vamos al ejemplo con Internet. Sí. En aquel momento era como, no, bueno, pero no me hace falta. Es cierto, tenés razón de sentir esta sensación de que hoy no te hace falta. Porque podés seguir contratando a alguien que te dé una mano con la limpieza en tu casa. Sí. O sea, el robot como tal no lo tenés que contratar hoy. No obstante, de acá a 2 años y medio, sí, que no tengas ese robot y que no hayas comprendido el avance del mundo, sí, te va a convertir en una persona analfabeta en conceptos que ya van a estar totalmente socializados. Totalmente, sí, muy de acuerdo. Analfabeto o también ineficiente. Claro. Porque hoy en día lo que
vamos de vuelta al caso del abogado. Hoy un abogado, en vez de ver el reemplazo que haría la inteligencia artificial de los abogados, de los contadores, yo veo al revés, el potencial que tiene para tomar, ese abogado para tomar 10 veces más trabajos, claro. Porque los puede sacar mucho más rápido, mucho más eficiente. Entonces, sí, yo creo eso, que no solamente analfabetos, sino que ineficientes. Nosotros tenemos una política ahora en Creativos Digitales que todas las áreas de Creativos Digitales, todas, tienen que contrarrestar o pasar su proceso por inteligencia artificial. Y ahí nos llevamos una sorpresa, porque había áreas que decían, no, pero acá recursos humanos no necesitamos, claro. Esto en realidad ya lo hacemos, y nos sorprendimos con algo que claro. funcionaba y que mejoró un poquito el proceso. Así que yo creo que ya casi todo, digamos, realmente lo puede mejorar la inteligencia artificial. Para volver, Juan, con este camino de crecimiento y de challenge y de desafíos que han tenido hasta acá, voy a usar una palabra que no me gusta, pero también quiero poner un idioma que entiendan todos. Usala. ¿Cuál fue esta crítica que más te dolió y que te dejó una cascarita y que hoy, al final del día, o conectando los puntos hacia atrás, le agradeces porque los hizo crecer como empresa? Bueno, las sigo teniendo las críticas. Okay. Digamos, una vez por mes me reúno con algún inversor o con algún fondo, y el detrás de escenas de eso es que vuelvo pensando, claro. Porque algún sacudón nos dan, en el sentido de que challengean nuestra propuesta y nos dicen, bueno, mira, pero ¿cómo vas a hacer que el sector educativo te compre en todo el mundo? Bueno, entonces, lo mejor que nos puede pasar es eso, ¿no? Como emprendedores, es la crítica constructiva y que nos challengeen así. Eso está buenísimo, porque no es incómodo, sino que te obliga sí o sí a resolver problemas. De hecho, esto que te digo, por ejemplo, de entrar en Asia, surge de resolver un planteo de un fondo de inversión, que justamente que no les era suficiente, o no les es suficiente que solamente trabajemos en Latinoamérica. Claro. Y ahí es donde uno empieza a ponerse creativo y ve y explora y dice, bueno, pero en realidad lo puedo hacer acá y hay una oportunidad, y bueno, si no, creo que nos quedaríamos un poco más cómodos. Entonces, una de las críticas que recibimos en su momento, y agradezco, es que el modelo B2C no iba a ser tan escalable. Claro. Y nosotros decíamos, no, se está equivocando, no le ve. Claro, y bueno, claramente los que no le veíamos éramos nosotros, nos dimos cuenta de que en realidad no era tan escalable como pensábamos. Claro. Gracias a Dios tomamos esa crítica constructiva y empezamos a poner un pie en el B2B, que es enseñar a colegios a que enseñen, y lo hicimos a tiempo. Entonces, bueno, claro. Eso fue una crítica. Ese pivot verdaderamente tuvo sus frutos. Sí, sirvió. Y bueno, ahora seguimos teniendo, o sea, no tenemos, digamos, a mí me encanta el término que usan algunos emprendedores, que esto es como armar un avión mientras vas volando. Claro. O sea, vas poniendo la turbina, el ala. Más nafta, sí, y te lo tiene que dar ahí y vos decís, no sé cómo. Entonces no la tenemos, me imagino, nadie la tiene clara exactamente cómo hacer. Entonces esas críticas constructivas las voy a seguir teniendo cada vez que me reúno a levantar una ronda, porque para cómo los challenges empiezan a ser cada vez mayores, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es muy bueno que pase. Y hay que quitarse el ego, ¿no? Eso es importante. Ahí me parece que hay ciertas personas que por ahí no pueden aguantar que te digan eso y que decir, claro. No. Y hay otras que pueden capitalizar y tomarlo como un challenge que va a ayudar a crecer a la startup. Bien, hablaste de fondo, hablaste de rondas. Sí. Dentro de todas las entrevistas que he liderado en Bien Cordobés, sos el primero que tiene la oportunidad de contarle a nuestro público lo que significa una ronda de inversión o la búsqueda de fondos. Contanos muy brevemente qué es y en qué camino está Creativos Digitales. Bueno, de forma muy fácil, la ronda de inversión es buscar plata prestada para que, o en realidad a contraparte de alguna parte de una acción a futuro de la empresa, para poder acelerar la inversión. Generalmente uno cuando tiene un emprendimiento no tiene todo el capital para hacer la inversión que va a tener un retorno en un tiempo. Claro. Esas rondas o ese financiamiento puede ser pequeñito o cada vez más grande. Generalmente se empieza por rondas o por búsqueda de financiamiento pequeñito con inversores ángeles o conocidos, familiares. Nosotros hicimos 4 rondas
una de inicial muy chiquitita con una sola persona, después un fondo de coinversión con la provincia de Córdoba, después un grupo de inversores ángeles, cada una de estas rondas a su vez un poquito más grandes en cuanto a plata, a dinero, y la última ya fue con un fondo de inversión, con un venture capital. Que es, digamos, sería lo previo a tener una serie A, que ya, bueno, son ya rondas de más de $1 millón o más de $5 millones. Entonces, bueno, es un instrumento fantástico que tiene la industria para financiarse de forma eficiente y ágil. Porque si todo esto tuviéramos que hacerlo a través de un banco, por ejemplo, estaríamos mucho más tiempo y tal vez no cumpliríamos con los requisitos. Porque un banco diría, pero el riesgo de ustedes es enorme de desaparecer. Ustedes capaz que viven 2 años. Bueno, no. Y justamente, gracias a Dios, existen inversores ángeles y venture capitals que entienden ese negocio, que no es fácil de entender. Es un negocio de alto riesgo en donde entran aquellos que están dispuestos o entienden que el riesgo es muy alto, pero la ganancia también. Entonces, son muy buenos en seleccionar las startups. En el ejemplo, te interrumpo para darle al público también este contexto. En el ejemplo del avión, son empresarios, es el venture capital el que entiende perfectamente que vos te podés equivocar en el momento en el que decidiste que necesitas nafta, pero ellos tienen la posibilidad de darte la nafta en ese momento. Sí, tal cual. Y gracias a que te dieron la nafta en ese momento, con total riesgo de que te vayas para abajo en vez de para arriba, gracias a que te la dieron, ese avión siguió planeando incluso un poquito. Exacto, tal cual. Y bueno, nosotros también, siguiendo el ejemplo del avión, nosotros cada tanto vemos la cordillera, que decimos, bueno, si viene una montaña de frente, que la montaña es, necesito otra ronda, necesito crecer, quiero entrar a la India. Bueno, para entrar a la India necesito $2 millones tal vez, o un fondo. ¿Por qué? Porque necesitas contratar gente, abrir una oficina, y cuando uno suma, uno tranquilamente llega a esos montos. Entonces le decimos, bueno, allá está la montaña, y el avión no sé si la pasa. Entonces, bueno, necesitamos nafta para subir justamente. Siempre hacemos analogías como de ejemplo de este tipo. Pero bueno, no es más que eso, digamos, es buscar plata para poder invertir en crecimiento o en otra área que sería más difícil conseguir a través de otro mecanismo. Bien. Y por último, para cerrar, trabajar para el crecimiento de la niñez, para el mejoramiento de la niñez, para el mejoramiento de la educación temprana de un niño. Sí. ¿A qué lugares insólitos, inhóspitos, maravillosos o emocionantes los ha llevado? Bueno, para empezar, yo siempre agradezco que siempre ninguna startup se salva de tener momentos de incertidumbre y de momentos difíciles. De hecho, me gusta cuando Galperín cuenta que él pasaba noches sin dormir y que creo que hasta decía que lloraba y que le decía a su mujer que iba a tener que vender la empresa porque no conseguía. A todos nos pasa. Totalmente. Y yo me satisface, digamos, el hecho de poder decir, bueno, digamos, más allá de las complicaciones que hay financieras o de trabajo, operativas, hay una satisfacción enorme en poder estar transformando vidas de niños. Totalmente. Desde temprana edad. Entonces digo, bueno, lo que estamos haciendo tiene toda su complicación, es enorme, es como subir la Concagua, como cualquier startup, pero tiene una satisfacción enorme de que estamos transformando vidas en este momento son 70.000 alumnos de toda Latinoamérica que están aprendiendo ciencias de la computación y que van a tener oportunidades diferentes gracias a lo que están aprendiendo ahora y que están mejorando su pensamiento lógico, su creatividad, su comunicación, su colaboración para lo que sea que vayan a hacer en la vida. Entonces ya de por sí eso es muy satisfactorio. Eso cada tanto nos lo recordamos internamente porque a veces nos olvidamos. Decimos, chicos, lo que estamos haciendo tenemos la ventaja de estar en algo que le está aportando mucho valor a los niños y a la humanidad. Y después, en temas concretos, Gretel, tenemos colegios que están en el Amazonas, por ejemplo, colegios que hasta hace un año era muy difícil que enseñen programación, que ahora con conexión satelital pueden tener internet, y que están teniendo por primera vez acceso a tecnología, y están teniendo un nivel de enseñanza de programación e inteligencia artificial que no es muy distinto al que están teniendo en un colegio de Inglaterra o de Estados Unidos. Porque las herramientas que usamos no son tan distintas. Entonces estamos equiparando, digamos, las oportunidades o la educación
en un colegio del Amazonas con un colegio de Cambridge o de Oxford. No hay tanta diferencia. De hecho, hay alumnos de los colegios de creativos digitales que rinden certificaciones internacionales que son las mismas que rinden en los países más desarrollados. Eso, después tenemos municipios pequeñísimos o parajes que dicen, tenemos 2 escuelas rurales, ¿lo podemos hacer? Sí, se puede. Increíble. Eso también es un mito, ¿no? Claro. Todos pueden enseñar programación, todos deben hacerlo y cualquiera puede, digamos. Sí. Bueno, para cerrar, 2 gracias para decirte. El primero, tu testimonio emprendedor y felicitaciones a todo el equipo, porque en estas veces que los he cruzado por allá, por el coworking, y hoy ver cómo caminan sin prisa y sin pausa, felicitaciones por eso. Y un gracias como mamá de este Santi que está en la panza, porque sin duda las oportunidades que ustedes están sembrando en el mundo también hacen que nosotros, que tampoco hay cosas que las tenemos súper claras como padres, saber que hay actores fundamentales como ustedes, que nazcan nuestros hijos en las condiciones que nazcan, va a haber oportunidades para que accedan, sobre todo a nivel educativo. Así que de todo corazón, gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias Greg por la invitación, y es recíproco porque que nos invites a estos programas también nos permite visibilizar, motivar, contar también como una experiencia y digamos, motivar a otros también a que se animen y que lo hagan. Espectacular. Muchísimas gracias por el tiempo, Juan. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Los invitamos a que nos sigan en YouTube principalmente y que conozcan la historia a fondo de Creativos Digitales y de todo su equipo. Gracias.